encontramos, cordial saludo, hoy vamos a hablar de la contratación pública y privada. Entonces encontramos que en la contratación pública, que en todo lo relacionado con contratos, existe la ley 80 de 1993 y esta ley tiene tanto los principios como las reglas que rigen los contratos, en este caso contratos con entidades estatales, por ende contratación pública. Encontramos anteriormente que la contratación pública sea con entidades estatales, la contratación privada sea entre personas naturales y o jurídicos y que buscan un interés de las partes, no tiene ninguna conexión en cuanto a entidades estatales. En la clasificación de los contratos se estipula que en la ley 84.873 se encuentran tres mecanismos, los cuales son la rescisión del contrato. Entonces la rescisión del contrato hace referencia cuando una de las partes ve que en una de las cláusulas resulta que no está siendo benéfico para él, no le está generando un beneficio, sino por el contrario un daño. Entonces se solicita la rescisión del contrato. El incumplimiento del contrato se da cuando una de las partes no cumple con lo estipulado. Entonces puede ser que una de las partes no entregue, por ejemplo, los pagos a la fecha, o que la otra parte no entregue la obra a la fecha. Esto genera una indemnización por perjuicios, que sería el tercer mecanismo. Entonces encontramos que en este mecanismo existe el daño emergente y el lucro cesante. Para explicarles de manera muy clara, el daño emergente hace referencia, y un ejemplo muy claro es a un señor taxista, resulta que le chocan su carro y queda dañado por cierto tiempo, ¿sí? Entonces ese es el daño emergente, su vehículo está dañado y usted no puede trabajar con él. Y el lucro cesante es lo que usted deja de percibir por el daño causado. Entonces en las dos partes el perjuicio es material. Entonces de eso nos hablan estos dos mecanismos. En los contratos encontramos los contratos civiles y en estos se subdividen los nominados y los innominados. Entonces los contratos nominados, un ejemplo claro es cuando usted paga el arriendo por una vivienda. Entonces usted paga el arriendo. Para usted adquirir una vivienda en arriendo tiene que firmar un contrato, el cual se conoce como contrato de arrendamiento. Entonces por el uso de ese bien inmueble usted está obligado a pagar mensualmente una suma, y adicional a esto usted está obligado a cumplir con los requerimientos que le pide el arrendatario. Usualmente es el buen uso del inmueble, y adicional a esto pues que pague los servicios públicos que se generan por el uso del inmueble. Por el otro lado encontramos los contratos innominados. Estos son los que se encuentran pues estipulados también en el Código Civil colombiano. Y un ejemplo muy claro de esto son las franquicias. Entonces, cuando usted adquiere una franquicia, no solamente adquiere el nombre, en este caso por ejemplo McDonald's, sino que también el servicio, el tipo del servicio, y adicional a esto, usted adquiere una receta la cual debe cumplirla tal cual lo estipula porque es la marca original. Entonces a esto hace referencia a los contratos innominados, más específicamente en cuanto a franquicias. Los contratos, como bien lo hemos hablado, pueden ser públicos y pueden ser privados. Entonces, una diferencia muy clara entre la contratación pública y la contratación privada es que en la contratación pública la inversión la hace el Estado, el dinero proveniente de los contribuyentes, y en la contratación privada el dinero viene de capital privado.
Otra característica muy importante es que la contratación privada se da mediante pliego de condiciones y de peticiones y se presentan por medio de una licitación. En cambio, en la contratación privada encontramos que simplemente es que la persona consiga, ejemplo, a un constructor directamente o que lo publique en sus páginas principales y se postulen las personas. Entonces, el contrato se da cumpliendo con una función específica por las dos partes. En el contrato público, las obras que se hacen es para suplir una necesidad, y en el contrato privado puede que también sean para cumplir una necesidad o un gusto, pero no interviene la parte del Estado. Bueno, para finalizar este trabajo, ¿qué encontramos en el desarrollo de este trabajo? Encontramos que existen normas, leyes que reglamentan todo lo que tiene que ver con contratos, tanto públicos como privados, y que por qué los públicos son de pronto como más significativos que los privados, porque partamos de que todas las contrataciones públicas se hacen por medio de concurso. Adicional a esto, una de las cosas más importantes es que la contratación pública se hace con recursos del Estado, con recursos de las personas que pagan sus impuestos, o sea, de la ciudadanía, y estos contratos se hacen para suplir una necesidad más que un gusto. Entonces, un ejemplo claro de ello es la construcción de una vía, la construcción de escuelas, la construcción de hospitales, eh, la construcción de colegios, de universidades. Entonces es del pueblo y para el pueblo. Y en la contratación privada encontramos que es más entre, entre personas jurídicas y naturales, pero que pueden suplir una necesidad o un gusto, pero no son públicas. Ejemplo, una universidad privada. Allá usted tiene que pagar para ingresar, usted tiene que pagar una mensualidad. En cambio, en una universidad pública, como en este caso la UNAD, existen muchas facilidades para ingresar. Entonces está que por estrato, por homologación del SENA, por ser egresado del SENA. Aparte de eso hay muchas prebendas, entonces como por ejemplo descuentos que se dan por X o Y motivo, por ejemplo la estratificación que sea por el CISBEN y todo eso. Entonces una de las cosas más importantes es esa, ¿no? Otra cosa muy importante es que en el desarrollo de esta actividad conocimos leyes como la ley 80 del 93, como la ley 1882 del 18. Entonces todos estos las regula el Estado. Esperamos que sea pues que haya sido de ayuda en el desarrollo de esta actividad. En cuanto a contratación pública, podemos encontrar que se hace, como lo mencionamos anteriormente, para suplir una necesidad de una comunidad en específico, de la sociedad, de la ciudadanía, pero también encontramos que existen muchas falencias, aun cuando existen muchos medios de control, existe muchísima corrupción. Entonces se normalizó el que las entregas de las obras sean tardías, el que la entrega de las obras tenga que ver mucho con que si usted es amigo de fulanito tal, lo que conocemos como la mermelada, entonces yo le doy el contrato, pero si usted da cierto porcentaje. Lamentablemente en Colombia la corrupción es muy alta. Vemos que las calles, las vías, si una vía vale por ejemplo 1.000 millones de pesos, piden 3.000, la pasan por 3.000, ni siquiera le invierten realmente los 1.000, sino que le terminan invirtiendo por ahí 500 millones de pesos. Entonces esto también es un llamado para que nosotros como ciudadanos, que somos contribuyentes, pues se logren usar muy bien los recursos del Estado y que nosotros seamos también veedores del desempeño de cada una de las funciones y de los
contratos, de las licitaciones que se presentan en nuestra comunidad, en nuestra región. Eso es todo, que estén muy bien.